Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy es jueves, un jueves muy especial. Como todos los jueves, en las diferentes iglesias tendremos la hora santa, un momento especial para ir y adorar a nuestro Señor y hablar con Él en esa cercanía que tendremos. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Pero escuchemos unos renglones muy especiales que tiene la primera lectura y que la escucharemos en la Santa Eucaristía este día, al igual que un párrafo del Salmo 138. En la primera lectura dice: haciendo daño a la conciencia de sus hermanos, pecan ustedes contra Cristo. Recuerden bien eso, haciéndole daño a la conciencia de los otros. No solamente le estamos haciendo daño al hermano o a la hermana, sino también a Cristo. Herimos su cuerpo, quebramos sus huesos a tal vez de esos actos que hacemos en contra de nuestro hermano o nuestra hermana. En el Salmo dice: Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. El Señor conoce muy bien nuestros pensamientos, el camino que vamos a recorrer, y está ahí pendiente de nosotros, guiándonos siempre. Somos nosotros los que a veces nos desviamos y tomamos el camino equivocado. Como les decía, el Salmo de San Lucas en el capítulo 6, versículos 27 al 38. Escuchemos con atención este evangelio, pues trae un gran mensaje para todos nosotros. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hace de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario eso? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hace de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Den y se les dará. Perdonen y se les perdonará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de sus túnicas. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hay un gran mensaje, como todos los días en el Evangelio. Este día el Señor nos habla que en muchas ocasiones se nos pega en la mejilla, tenemos que poner la otra. Pero no se refiere específicamente a que si te golpean aquí, poner la otra para que te peguen aquí. Si alguien te ha hecho daño, hermano y hermana, aléjate de él. Si alguien te lleva por el buen camino, acércate a él. Pero si encontramos a alguien que nos está arrastrando por los vicios, por las infidelidades, por la soberbia, mejor alejémonos de él. Porque las personas que te arrastran a las cosas malas es como que te estén pegando una bofetada en la cara.
entonces es mejor retirarnos para no tener que seguir con ese sufrimiento que le causamos a veces a nuestros familiares, a los hijos y esposas. También el Señor nos habla de qué sirve amar solo a aquellos que nos aman. Y nos habla de qué serviría, o de qué sirve, mejor dicho, amar a la esposa, a los hijos, a los padres, si no somos capaces de amar al prójimo. No somos capaces de amar al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al hermano de la iglesia, a la hermana que está en la iglesia, a los hermanos de la coinonía. ¿De qué sirve entonces solamente amar a los que están cerquita dentro de nuestro núcleo familiar? ¿Qué extraordinario tiene eso? Pues nada. El Señor nos está invitando a amar a todos como Él nos ama a nosotros. El Señor ama a todos, a malos, a buenos, a ingratos, a justos. El Señor ama a todos parejamente. Él no tiene distinción. De esa manera quiere que nosotros seamos también con aquellos que nos odian, aquellos que nos reprochan, aquellos que nos juzgan. Y como dije la palabra, no juzguen ustedes para que no los juzguen, no odien para que los odien, no sean resentidos, porque el resentimiento, el odio, las malas expresiones te dañan el alma, hermano y hermana. Va haciendo un cáncer dentro de ti contra aquel hermano que sabes muy bien, que no le cae bien, que no te quiere, que no te aprecia. A veces he escuchado a hermanos y hermanas que se molestan porque no los llevan a los retiros. Quedémonos entonces, hermanos, para que vayan otros. El Señor llama a quienes van a ir a servir. Y nosotros que nos quedemos afuera, oremos por ese retiro. Oremos por esos nuevos hermanos que van por primera vez a un retiro, para que el Señor los traiga cambiados. Que ese reencuentro que tendrán en el retiro sea algo maravilloso. Quedémonos orando nosotros, porque el retiro sea un éxito para gloria y honra de nuestro Señor. No nos sintamos mal porque a veces no nos llevan al retiro. No nos sintamos mal porque a veces no somos el coordinador. No nos sintamos mal porque a veces nos dicen las cosas y tal vez no le ponemos atención al hermano que nos quiere ayudar y lo que hacemos es rechazarlo. El Señor nos está invitando a amar como Él nos ama. El Señor nos está invitando a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Entonces, mis hermanos y hermanas, la invitación es esta. No amen solamente a quienes los aman. No ayuden solamente a quienes les ayudan. No sean misericordiosos solo con los que son misericordiosos con ustedes. Tratemos de hacerlo con todo mundo. Seamos parejos, como dicen. O todos en la cama o todos en el suelo, dice por ahí un dicho. Pero hagamos lo que Dios quiere. Ese es el mejor ejemplo. El amor de Dios, la misericordia que Él tiene hacia nosotros. Así tenemos que ser nosotros también. Recuerden orar diariamente. La oración es importante porque esa nos fortalece y nos evita en muchas ocasiones caer en las tentaciones de la vida, caer en el deseo de la carne, o sea, en el deseo de las infidelidades. Nos quita también aquel deseo de acaparar cosas materiales, trabajar para hacer dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. ¿De qué sirve tanto dinero si no somos capaces de compartir con aquel que lo necesita verdaderamente? ¿De qué sirve que seamos cristianos o nos hagamos llamar cristianos si no amamos a nuestro prójimo, si no visitamos al amigo enfermo, si no hablamos con él, si no visitamos a aquel que está en la cárcel sufriendo? ¿De qué sirve que decirnos cristianos? El cristiano verdadero imita a Dios, imita todo aquello que el Señor hizo. Jesucristo durante estuvo aquí con nosotros. A Él tenemos que imitar. No andemos imitando a las personas, que aquel hermano predica bien, que aquel otro hermano habla bonito, que las oraciones de aquel son las mejores. Hermano,
El Señor no quiere que ores como aquel hermano que dice cosas bonitas. Ora y pídele de lo que salga de tu adentro. Háblale, como dicen, con el corazón en la mano y dile al Señor lo que necesita. Pídele lo que quieres que Él cambie y te aseguro que lo hará. Dice el Señor que cuando ores, entra en tu recámara, cierra la puerta y ahí en el silencio, el Señor que todo lo sabe, te escuchará y te contestará. Recuerden hacer sus oraciones por aquellos que están enfermos en los hospitales, en sus casas, por aquel amigo, aquella amiga que tiene una enfermedad terrible como aquellos cánceres que tanta gente está padeciendo y otras enfermedades también, las del alcoholismo, las de las drogas, las enfermedades espirituales, las enfermedades mentales, porque a veces la soberbia es una enfermedad mental, porque nos creemos mejores que todos los demás. Oremos, hermanos, por aquellos que nos rechazan, oremos por aquellos que nos odian, oremos por aquellos que todavía no conocen al Señor verdaderamente. Porque algunos creen que solo ir a misa es más que suficiente. Algunos creen que solo con decir, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, es suficiente. Pues déjenme decirle, hermanos y hermanas, que están equivocados. Para entender la palabra del Señor verdaderamente, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Así como mandamos a nuestros hijos a las escuelas, desde el kinder, la preparatoria, el primer grado, el segundo grado y así, van aprendiendo. Por eso es que yo siempre les recalco, este es un proceso. Si has hecho un retiro, cualquiera que sea, no dejes de perseverar. Yo lamento mucho a mis hermanos del Ministerio de Emaús que hacen los retiros, llegan 30, 35, llegan 40, llegan 25 y al final solo quedan unos pocos. Pero dicen que muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo quisiera que muchos perseveraran y regresaran a la casa del Padre. Les invito, hermanos Emaús, que van a ver este video, a que regresen. Sé que estás en dificultades, sé que tienes muchas cosas en tu cabecita que te aturde. Mañana viernes tenemos la asamblea. Les esperamos en el Oratorio San José a partir de las 7 de la noche. Habrá un tema muy importante. Posiblemente ahí nuevamente te reencuentres con tu Padre Celestial, así como lo hiciste en el retiro. Oremos por ese Papa Francisco, nuestra fraternidad franciscana del Oratorio San José, los obispos y nuestro obispo Fabio Colindre, los sacerdotes de todo el mundo que andan por ahí predicando, llevando la buena nueva, para que el Señor les conceda y sean buenos pastores, les ilumine y los guíe por el buen camino y los aleje de todo peligro. Recuerden orar por aquel amigo, aquel familiar que ya no está entre nosotros, que ha partido a la casa del Padre, para que Dios les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y que descansen en paz. Pidamos por aquellos que están privados de libertad en las cárceles de todo el mundo, no solo aquí en El Salvador. Oremos por los presidentes de aquellos países que están juzgando a la gente injustamente y aquellos que no dejan que la iglesia haga su trabajo y que los encarcelan a los sacerdotes. Pidamos que a esos presidentes el Señor les ilumine y puedan ellos llevarla y cubrir las necesidades de sus pueblos verdaderamente y que el poder que ahora tienen no los absorba como a muchos, que el dinero los absorbe y ven primero sus necesidades, ven primero que tienen el poder en la mano y lo utilizan de una forma inadecuada. Recuerden pedirle por aquellos que no tienen trabajo también, se lo suplico. Hay muchos que necesitan trabajar y si alguien tiene alguna plaza por ahí en su empresa, en su compañía, publíquela, dile trabajo a aquel que lo necesite verdaderamente. Ayudémonos unos a otros, perdonemos a aquellos que nos juzgan y no juzguemos nosotros. Por el contrario, oremos por ellos para que el Señor les dé tranquilidad y paz interior. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y recuerden, la hora santa por la tarde nos espera. Es un buen inicio para todos. Paz y bien.